Queremos ser honestos, estamos arrepentidísimos de haber venido a Madrid. Son las 9 de la noche y hace 40 grados. Algo que no podemos creer en Madrid es que hay filas de cientos de personas para comprar un ticket de lotería. Yo no puedo creer esto, pero miren la fila que hay. Va hasta allá atrás y la fila va hasta la esquina. Vengan, vamos a mostrar un poco la fila. Observen la fila que hay para comprar un ticket de lotería. Yo no entiendo qué está pasando con el tema de la ludopatía en España, pero debe ser preocupante esto. Miren toda la gente que hay. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri, Uruguay. Y yo soy Rochi, Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. Estamos en Madrid. ¡Qué emoción estar acá! Se siente la vibra madrileña. Hermoso, pero creo que estamos equivocados porque vinimos en agosto y hace un calor de cagarse. Perdón la palabra, pero hace mucho calor. Estamos en este momento con 40 grados. Y bueno, en Madrid, en el centro, hay mucho cemento también. Y eso hace que haga mucho más calor. Sí, nosotros estamos saliendo a pasear después de las 5 de la tarde porque antes hay muchísimo calor, te derretís en las calles. Igual lo bueno de esta época es que hay menos gente, los precios son más accesibles y podés estar en la calle hasta las 10 de la noche porque oscurece a esa hora. Así es, así que bueno, acompáñennos, vamos a recorrer Madrid, tenemos 2 días para mostrarles todo lo que pueden hacer ustedes cuando vengan a esta hermosa ciudad. Les queremos mostrar un poco lo que es la Gran Vía, esta es la avenida principal de Madrid. Nosotros estamos hospedados en el Vinci Capitol, en este hotel que está acá, abajo del cartel de Schweppes, o sea, estamos muy bien ubicados. Todo esto es la Gran Vía. Como pueden ver, hay poca gente. ¿Por qué? Porque, bueno, como les dijimos, la gente no viene en esta fecha. Sí, igual la gente que hay sale toda a esta hora, más temprano, les juro, al mediodía. No hay nadie en la calle, está vacío Madrid, una cosa que nunca habíamos visto antes. Esto es un poco la Gran Vía. Lo que más nos encanta son estos edificios que hay. Qué envergadura que tienen, ¿no? Por acá está la estación de metro de Callao, muy típica. Por acá se baja y te tomás el metro y llegas rápido a cualquier parte de Madrid. Bueno, no podemos creer lo lindo que es esta avenida. La Gran Vía es preciosa, familia. La Gran Vía se encuentran todas las tiendas más famosas de ropa. Por ejemplo, ahí está el Pull&Bear y por acá está el local de Zara, que miren lo grande que es. Creo que es el más grande del mundo y está acá en Madrid en la Gran Vía. Qué increíble, ¿eh? Miren lo que son estos edificios emblemáticos. Madrid nos está fascinando, familia. Es una locura lo lindo que es. Este edificio que ven por acá es Zara, es un edificio icónico de Madrid. Y les cuento que acá se grabó la famosa serie Velvet, muy reconocida, una de las más vistas de Netflix. Así que si ven este edificio en esa serie, se tienen que acordar. Esta era la fachada. Seguimos caminando por la Gran Vía. La gente está toda vestida muy veraniega, algunos llevan hasta sombrilla, como esta señora, por ejemplo, para protegerse del calor que hace, porque realmente está muy fuerte el calor. Lo lindo de este lugar es que tenés todas las tiendas una al lado de la otra, tiendas de zapatillas, de todo tipo, o sea, vos lo que buscás, acá lo encontrás. Por acá enfrente están estos edificios que son Pull&Bear. Todo esto son las tiendas. Imagínense la cantidad de pisos, más de 6 pisos. Está Mango, está la famosa Primark. Acá mismo en la Gran Vía se ven muchos cambios de dinero, o sea, pueden venir con dólares, cualquier moneda de su país y acá la pueden cambiar a euros. Opa, sí, definitivamente estamos enfrente del Pestaña CR7 Hotel, el hotel de Cristiano Ronaldo. ¡Wow! ¡Qué lindo que es! Está acá en la Gran Vía. Una noche en este hotel debe costar 400 euros. Está al lado de una librería. Y bueno, seguimos recorriendo la Gran Vía. Les queremos mostrar un poco la gente que hay, ¿no? Porque imagínense, en temporada alta deben haber 10 veces más personas que ahora. Siempre hay gente en Madrid, nunca muere esta ciudad. Estábamos caminando por la Gran Vía y ya teníamos mucha hambre. Sí. Entonces decidimos comer una comida típica de España. ¿Y cuál es? La paella. Nos pedimos una paella cada uno. Las porciones son súper abundantes. Fabri se pidió la típica, que es de mariscos. Y yo me pedí la valenciana, que es de pollo, porque soy alérgica a los mariscos. Pero bueno, el arroz es el mismo, creo yo, ¿no? Acá llegó
la paella de mariscos. Miren qué platazo. Además te lo traen en un sartén. Porque de esta manera se mantiene calentito, dura caliente y es grande la porción. Es gigante esta porción. Y miren dónde estamos comiendo, familia. Literal, en las calles de la Gran Vía. Ahí está la Gran Vía. Ahí está el McDonald's para que se ubiquen, el McDonald's de la Gran Vía. En Gran Vía, apenas doblan a la derecha de McDonald's, donde está el metro antiguo, ustedes se van a encontrar con esta taberna que hace unas paellas deliciosas. Tienen croquetas de jamón, tapas, tortilla española, lo que gusten. Vamos a probar la paella. Está calentita. Qué rico el arroz. Qué Está rico. increíble. A ver con marisco qué tal. No. Y es muy abundante realmente. Un platazo. Te digo que 2 personas pueden compartir. La verdad, un platazo. Muy bueno. Y cada paella cuesta alrededor de 18 euros cada plato. Así que 2 personas comen por 18 euros una paella acá en Madrid, al lado de la Gran Vía. Un espectáculo. Espectacular. Es un plato que no te puede faltar probar si venís a Madrid. Y ahora nos vamos de compras. Nos vinimos al Primark. Estamos subiendo por escaleras mecánicas. Están llenas las escaleras. Mirá este lado, bajando toda la gente. Claro, la gente, ahora que es de tarde y hay mucho sol, se viene de compras porque hay aire acondicionado acá adentro. Y acá está fresquito. La calle, la verdad, cuesta estar. Y es más lindo salir de tardecita a caminar por la calle. Así que momento ideal para compras. Yo ya me vuelvo loca acá adentro. 7 pisos. Para los que no saben, Primark es la tienda de ropa más popular de acá de España y más barata. Acá encontrás todo a muy buenos precios. Sí, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Muy, muy barato. Así que vamos a comprarnos un poquito de ropa y le vamos a mostrar algunos precios. Y sí, como les dijo Rochi, miren acá, remeritas por 10 euros cada una. Miren todas las opciones que hay de colores. Son todas remeritas del Primark. Y acá puede ver un poco lo grande que es esta tienda comercial. Primark es gigante y esta es la más grande que tienen, que está acá en la Gran Vía en Madrid. Todo por 10 euros, familia. Y miren, hay buenas remeritas. Esto me parece muy barato. Hay talle XL, hay todos los talles. Che, miren esta, qué linda también. Muy lindos modelos, todo por 10 euros. Y esperen, acá también seguimos más productos por 10 euros. Remeritas. Bueno, toda esta sección es ropa de hombres, todo este piso. Y acá, esperen, polos de algodón por 4,50 euros. Y si estás buscando chanclas o jotas, este par por 7 euros. ¿Hay camisas? También hay camisas. Opa, por acá camisas formales de manga larga por 9 euros. Tan solo 9 euros. ¡Qué barato! Esto en Uruguay, en Argentina, vale arriba de 25, 30 dólares una camisa. Y acá valen 9 euros. Y son muy lindas, se nota buena calidad. Opa, bueno, acá ya se encuentran otro tipo de calidad, otro tipo de modelo por 10 euros también. Uf, está de promo también, 10 euros esta camisa. Dejen en los comentarios si les gusta un poco la ropa del Primark. A mí me parece precio-calidad. A mí me gusta este conjunto para vos. Esto con la camisa. Che, está buenísimo. Este estaba en 20 y ahora rebaja a 10. Che, está buenísimo. Es XL, mirá. Wow. Este me gusta para vos. Definitivamente, si venís al Primark con 100 euros, te llevas 10 prendas mínimo y muy buenas. Así que yo voy a intentar comprarme algo con 100 euros. Vamos a ver qué me compro. Acabo de encontrar zapatillas por 9 euros. Miren, están en descuento y son muy parecidas a las Converse. 9 euros cada par, o sea, con 12.000 pesos argentinos tenés un par de zapatillas que están muy copadas. Lo que más nos gusta de Madrid es que se puede hacer todo caminando. O sea, podés conocer literal todo en un día. Eso sí, tenés que caminar muchísimo, más de 10 kilómetros de caminata, pero es increíble. Estábamos en la Gran Vía hace poco y ahora después de 15 cuadras, de 15 minutitos, ya estamos acá en el Palacio Real. Lo que sí, tráiganse calzado cómodo. Yo estoy con sandalias y les digo la verdad, preferiría estar de zapatillas porque te cansa. Zapatillas es el calzado ideal para poder hacer todo Madrid caminando. Bueno, ya estamos acá. Hay un parquecito enfrente del Palacio Real y acá está el palacio, bellísimo, hermoso. Como pueden ver, muchos turistas vienen a hacer fotos acá, a conocerlo, que por fuera es hermoso también. Tiene mucho verde además, porque por ejemplo vos venís de estar en la Gran Vía, de caminar por la Gran Vía, y lo que tiene el palacio es que podés estar en los jardines, y bueno, no hay tanto calor donde hay verde, ¿viste? Porque tanto cemento también te morís en verano. Imagínate que hay gente que va con paraguas por el calor. Un montón de gente con paraguas. Acá está el Palacio Real, bellísimo. Si tienen la oportunidad de entrar, entren y conózcanlo porque vale la pena. Nosotros ya entramos una vez y nos fascinó. Y tuvimos la oportunidad de entrar a las cocinas del palacio. Recorrimos las cocinas, nos mostraron todo. El palacio por dentro es hermosísimo. La verdad que vale la pena. Yo no me quedaría con conocerlo por fuera nada más. Lo visitaría por dentro 100%.
que después de las 7 de la tarde el clima ya está muy ameno, está muy chill, se puede recorrer tranquilamente todo Madrid. Y esta plaza que está enfrente al Palacio Real es un lujo, lleno de verde. Es increíble cómo hay una plaza llena de verde en medio de estos edificios de Madrid que son una locura. Parece que estamos en una ciudad llena de palacios. Así nos sentimos nosotros, es increíble. Y la gente ya sale a pasear y a recorrer. Como le dijimos antes de las 3 de la tarde no hay nadie por las calles porque hace un calor, hay 40 grados, te derretís, pero ahora se siente que la gente sale a pasear. Como les dijimos anteriormente, acá en Madrid está todo cerca. ¿Qué encontramos acá, Rochi? La Catedral de Almudena está en el frente del Palacio Real, la tenemos por acá, es bellísima, también pueden entrar a conocerla, es gratuita y bueno, tienen dos opciones acá muy lindas para visitar y está una enfrente de la otra, así que qué mejor. Imposible aburrirse en esta ciudad. Por acá estamos viendo el Palacio Real por atrás. Miren lo que son, qué increíble. Las paredes, ¿no? Los portones que tiene. Impresionante. Este Palacio Real es único. Miren la Catedral de Almudena en su totalidad. Hermosa, la hora del atardecer es espectacular para venir. Está hermoso acá, siempre hacen algún espectáculo también callejero en vivo. En este momento está sonando música y por acá enfrente el Palacio Real de Madrid. Y esto no termina acá. Cuando ustedes llegan al final, se encuentran con un spot espectacular para ver el atardecer que ya está a punto de caer. Allá vamos. ¡Qué vistas! ¡Qué increíbles vistas! Me llama mucho la atención lo verde que hay acá atrás del palacio, porque si bien todo el mundo sabe Madrid es todo ciudad, todo construcción, pero no, acá todo este sector es todo verde y creo que hay unos parques muy lindos acá abajo. Bueno, acá el transporte en Madrid está en otro nivel. Miren, te esperan con estos carritos y te llevan al destino que vos quieras. ¡Opa! Y la policía también. A caballo acá por Madrid. No, impresionante. Y ahora estamos rumbo a la Plaza Mayor. Tenemos 8 cuadritas. Como le dijimos, está todo cerca, pero estamos impactados con las edificaciones. Todo Madrid es así, o sea, qué increíble. Sí, cada callecita que te vas encontrando es más linda una que la otra. La verdad, hermoso para pasear, recorrer los barrios. Hay muchos barrios lindos también, como La Latina, el barrio de las Letras. Muchas opciones para conocer en Madrid. Madrid por lo menos tienen que venir 3 días para poder conocerlo y recorrer cada rinconcito de esta hermosa ciudad. Qué lindo venir a Madrid y perderse por las calles, porque es como que te perdés en una ciudad de cuentos. La verdad que es hermosa y algo que cabe destacar es que las calles están todas muy limpias y ordenadas. Y eso que hay mucha gente por la calle y sin embargo ves los pisos limpios, no hay nada tirado, no hay mugre. Eso es un punto muy a favor de Madrid. Y ahora nos vinimos caminando a la Plaza Mayor. Miren lo que es esta plaza, es una de nuestras plazas favoritas. Acá es un punto de encuentro de turistas porque queda cerca de la Gran Vía, queda cerca del Mercado San Miguel, queda cerca de todo y hay muchos restaurantes, como pueden ver, alrededor de la plaza para que se sienten a tomar una cervecita, comer algo y disfrutar de este hermoso paisaje. También, dato importante, ahí hay hoteles acá arriba, o sea, hay Airbnbs y hoteles, o sea, te podés alojar acá con vistas a la Plaza Mayor. Esto es increíble. Obviamente es costosísimo, pero bueno, hay que dar ese dato. Quiero hacer un paneo general 360 de lo que es esta plaza, la más importante de Madrid, y es un obligatorio cuando vengan por Madrid pasarse a conocer esta plaza. Como pueden ver, venden carteras y cosas truchas de marcas acá. También pueden conseguir carteras Louis Vuitton, Gucci por 50 euros, 100 euros. Rochi, ¿vos qué opinás de esto? Sí, y camisetas de fútbol también pueden encontrar. Hay muchas personas comprando camisetas, es de lo que más he visto, más que carteras todavía. Y lo veo bien a las réplicas. La realidad es que en todo momento
momento en Madrid viene la policía y ellos se tienen que ir corriendo, lo he visto muchísimo eso. Pero bueno, la opción está en la calle. Miren las carteras que tienen, familia, o sea, es increíble, la gente compra muchísimo. Algo que nos han comentado mucho es que los madrileños, o sea, los nativos de Madrid, se fugaron de Madrid en agosto y se van a las playas, se van a Valencia. Se van a Málaga, a Marbella, se van a playas que les quedan relativamente cerca. Entonces, claro, los nativos de acá no están, es todo turismo. Bueno, entonces vamos a tener que ir a conocer o Valencia o Málaga, ¿qué te parece? Y Málaga y Marbella me tira. Bueno, dejen en los comentarios si les gustaría que vayamos a esas ciudades. Un dato fundamental para cuando viajen a Europa o viajen a cualquier parte del mundo es viajar con internet ilimitado. Sí, es muy fácil y esto es gracias a Viajar-eSIM. Viajar-eSIM.com, voy a poner la página web acá. Es una eSIM de viajes con internet ilimitado y lo mejor de todo es que tenés 5G, o sea, velocidad altísima y no tenés que estar gastando altas tarifas del roaming. Porque si ustedes no sabían, el roaming es carísimo, te llega una tarifa a fin de mes muy cara. Y esto no, porque es prepago, o sea, vos vas a saber cuánto vas a gastar de dinero en internet cuando compras el plan. Así que ya sabes, viajaresim.com, pueden comprar internet ilimitado para su próximo viaje y lo mejor de todo es que hay un paquete que incluye toda Europa, por ejemplo, o todo Asia. Así que ya saben, con el mismo internet les funciona en todos los países de estos continentes. Usen el cupón Fabri y Rochi y van a tener un 15% de descuento en su primera compra. Así que ya saben, cuando vayan a viajar, viajen con Viajar-eSIM. Y ahora nos vinimos al tradicional mercado de San Miguel. Así es, si ustedes están de visita por Madrid, tienen que pasar sí o sí por este mercado, porque acá van a poder probar toda la comida típica en un solo lugar, que eso está buenísimo. Así es, además pueden probar muchos bocadillos, tapas, etcétera, jamón ibérico de bellota, hay muchos tipos de comida, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Ansiosa, vamos a ver qué tal. Así es el mercado, este es uno de los mercados más famosos de todo el mundo, el mercado de San Miguel. Miren lo lindo que es, esto tiene años, familia, y siempre está lleno de gente. Ahora son las 5 de la tarde y está lleno de gente. Es increíble lo lindo que es este mercado. Ahora se lo vamos a mostrar por dentro. Vamos a entrar al mercado San Miguel, vengan. Bueno, estamos entrando al mercado, por acá ya vemos un puestito de frutas. Mucha gente, está repleto de gente. Es increíble. Bueno, acá se ven todos jugos frescos, frutillas a la crema, pero por acá ya se ven jamones, sí, chorizo ibérico, bellota, bueno, muchos tipos de jamones muy premium, bien típicos de España. La media ración de jamón ibérico de bellota está a 18 euros y la ración completa está 25 euros. Por acá se pueden ver las virutas de jamón bellota. Esto es una delicia, familia. Vamos a probarlo, claramente. El conito cuesta alrededor de 30 euros. Wow, es más caro el conito. Sí, es más caro el conito porque vienen 250 gramos, viene mucho jamón. Vamos a probar el jamón de bellota, carísimo vale. Vamos a ser sinceros, es muy caro. La verdad que sí, 30 nos costó esto, ¿no? 32 32, euros. porque te lo pesan también y puede ser un poquito más. Es este conito que ven por acá, es bastante chico. Vamos a ver Pero qué yo tal. supongo que esto va a valer mucho la pena. Tenemos mucho jamón para comer, eso sí. Esto hay que agarrar bastante cantidad y mandárselo así. Bueno, a la salud. 1, a las 2 y a las 3. Es saladito, pero es delicioso. ¡Qué jamón! Les juro que es el jamón más rico que probé en mi vida. No les puedo explicar el sabor que tiene, la grasita. ¡Wow! No, esto es... Lo que sí, es muy salado. Necesitas un poquito de agua porque tiene mucha sal. Lo bueno es que te lo dan con esto también, que son tipo grisines y los vas acompañando con el jamón. La verdad, parece chico el cono, pero no lo es, ¿eh? No lo es porque es mucho, si no es muy salado comer tanto. Hay más de 200 gramos ahí adentro. Acá comen 4 personas tranquilamente, picotean. Mirá, miren esto. Esto solo se come en Madrid, señores. Vamos a comerlo con estos picos para cortar un poco la sal. Es muy salado el jamón, pero es delicioso, único. Me encantó. Me encantó. Y después de probar el jamón bellota, vamos ahora por unas tapas bien clásicas españolas y creo que esta es la mejor ubicación, se llama Taberna y miren, acá hay muchas tapas, acá podemos ver las tapas que tiene. Uf, no, mirá todas las opciones que hay, amor. ¿Qué será esto con huevo, jamón? ¿Cómo se llamará? Si lo saben, déjennos en los comentarios. Yo ya vi la tapa que quiero, ¿eh? Ya la tapa la tengo vista acá. Pulpo a la gallega también hay.
No, no, está... pará que acá hay más tapas, ¿eh? Todas las tapas que hay opciones, rabas de calamar, croqueta de jamón, gambón al ajillo y miren estas con camarones arriba. Uf, qué buenas tapas, ¿eh? Y vamos a tomar cerveza también. Las dos tapitas que vamos a probar, las primeras tapitas españolas, tío. Gracias. Vamos a ver qué tal las tapas. Empezamos con un tapeito. Medio durito el pan, pero sabor muy rico. No, esta mía de camarón, tiene camarón, mayonesita arriba, está tremenda. Más tenía 3 camarones. La mía tiene tomate, queso brie, salchicha y pimiento. El sabor de la salchicha, el queso brie está delicioso, pero el pan está durito, les tengo que ser sincera. Muy bueno. Miren lo que son. Y encima podés comer tapas por 3 euros cada tapa, ¿o no? Sí, está Son riquísimo. tapas muy completas. Vamos a probar muchas tapas porque valen 3 euros cada una. Está bueno, está muy bueno. Y tenemos cerveza para tomar. Y lo acompañamos con una cervecita, por supuesto las tapas se acompañan con cerveza. Si tomas vos, yo ya después no puedo por el camarón. Tomo un poquito y ya te la dejo porque... A ver qué tal. A ver qué tal la cerveza española. La cerveza para un día de 40 grados en Madrid y no hay con qué darle. Y más para acompañar jamón, tapas. ¿Está Me encanta. fría? Está fría, bien fría. Bueno, es importante eso, que la cerveza siempre esté fría. Y qué bueno acompañar unas tapas en el mercado San Miguel con Totalmente. cerveza española. Salud para todos ustedes. Saludcita. Uf, qué rica que está esta cerveza. No sé qué marca es. Ah, creo que es Estrella. Estrella. Che, está buenísima, bien fría, bien refrescante. Algo que está buenísimo de este mercado es que hay mesas comunitarias. Si vos no querés estar parado en la barra, te podés sentar. Hay mesas, son compartidas, están acá atrás, ahora se las voy a mostrar. Este es el sector de mesas compartidas, es súper grande. Y vos acá te podés sentar, te buscás un lugarcito en la mesa y comés tranquilo, comés sentadito. Eso está buenísimo. Y bueno, hay un montón de puestitos también alrededor acá del sector de las mesas. Está lleno de puestos y hay muchísimas variedades de comidas para elegir. Nos dice la chica que con el cuchillo y el tenedor vas rompiendo los huevos y así se va cayendo el juguito del huevo. Miren lo que es esto, huevos rotos. Esta porción de huevos rotos cuesta 16 euros. Es la primera vez que lo vamos a probar, así que estamos muy ansiosos. Como ven, tiene jamón ibérico, huevos fritos y papas fritas. Esto es muy típico de España. En nuestros países no existe esa comida, tío. Vamos a probar los famosos huevos rotos por primera vez. Les cuento un detalle. Había venido la porción y yo vi que los huevos estaban muy cocidos y tenía ganas de que estén así. Ven a este punto que vos los rompés, porque huevo roto se llama, porque lo rompés y lo mezclás tipo como un revuelto. La chica me dijo, están demasiado hechos, que lo cambio ya. Tienen una tensión en el mercado. Y miren, aquí tenemos esta delicia que la vamos a probar por primera vez en nuestras vidas. ¡Qué locura! Y vale tan solo 16 euros esta porción que viene papas fritas, jamón ibérico y huevo frito. Por fin vamos a probar los huevos estrellados. Los rompimos bien, porque esto hay que romperlo con cuchillo, tenedor, así el huevito se mezcla con la papa y el jamón. Cuando agarremos la porción, agarremos huevo, papa y jamón. Bien. Así probamos todo juntos. Así, bueno, ya tengo la ración acá. Vamos a probar los huevos estrellados. Va. Oh, no. Qué buena combinación que hicieron, españoles. No, está tremendo esto. Qué rico, porque claro, el jamoncito ibérico de bellota, además que es buenísimo. Huevo, papa frita. Es una bomba, pero exquisito. No, está delicioso este plato. Típico de España, primera vez que lo probamos. Nos encantó, familia. Nos encantó. Vamos a mojar un poco del pancito que te dan gratis en los huevos. Probarlo. Esto para una entrada es un éxito, muy rico. Familia, acabamos de encontrar tapas por 1,50 euros. Valen menos de la mitad de donde estábamos antes. Así que vamos a ver qué opciones hay y vamos a pedir una para probarla. Miren el precio, vale 1,50 euros cada tapita. Así que vamos a ver qué tal. Por acá hay un puesto que venden tortillas, las tradicionales tortillas españolas. Miren, te venden el pinchito de tortilla por 4,50 euros. Pero yo estoy buscando la paella y sí, acá está la paella. Uf, miren las opciones de paella que tienen. Hasta tienen con arroz negro. Y ahí atrás la están haciendo en tiempo real. Esto está recién hechito. Hola, ¿qué tal? Me voy a pedir una tapa porción small. Cuesta 16 euros de arroz de mariscos. Miren, está recién hechito.
Acá me están sirviendo la porción. Muchas gracias. Ya tenemos la porción de paella española, tío. Vamos a ver qué tal está. Qué increíble, el arroz está hirviendo, está recién hechito la paella y tiene, bueno, muchos tipos de pescado, de mariscos. Vamos a ver qué tal el arroz, está calentísimo. Tiene mucho condimento este arroz, está bien sazonado. Es rica la paella española. Vamos a intentar comer un pescadito. La realidad es que esta porción tiene muy poco pescado. Solo tengo este marisco que hay acá. Solo tengo este que tengo que pelar, que no es fácil. Pero bueno, tiene muy poco pescado. Ya finalizamos de comer acá en el mercado. Comimos muchas cosas y le queremos dejar los mejores consejos. Para nosotros lo que más les conviene es pedir tapas chiquititas y comer varias. Porque la verdad que por el precio de una paella te llegás a comer más de 10 tapas, ¿o no? Así es, la paella costó 16 euros y la verdad solo tenía un camaroncito, el resto era arroz. Así que no vale la pena comer paella acá en el mercado. Coman esas tapitas de 3 euros, 2 euros, 1,50 euros y disfruten de probar muchas tapas bien típicas de España. La verdad es que este mercado es una visita obligatoria si vienen a Madrid. Se llama Mercado de San Miguel, está en pleno centro, se accede caminando muy fácilmente desde los puntos más céntricos de Madrid. Vengan porque por poca plata, si saben elegir, van a comer muy bien. Y ahora sí, seguimos recorriendo Madrid. Y ahora nos vinimos a conocer la Puerta del Sol, otro lugar que tienen que venir sí o sí. Acá vamos a ver el kilómetro cero, la estatua del oso, hay un montón de tiendas, música en vivo, el famoso tío Pepe por allá arriba. Y acá la gente que ven amontonada ahí es porque se están sacando la foto en el kilómetro cero. Ahora vamos a tratar de acercarnos y mostrárselos. O sea, acá empezó Madrid, literal, en el kilómetro cero. Increíble. Acá cuenta el kilómetro cero para todas las carreteras, amor, ¿entendés? Una locura. ¿Vamos a pararnos ahí arriba? Vamos a pararnos acá en el kilómetro cero. Y después vamos a mostrar la estatua del oso que está por allá, familia. Pero miren toda la gente que hay acá. Es otra opción turística obligatoria cuando pasen por Madrid. Además queda todo caminando. Estamos a 3 cuadras de la Gran Vía. O sea, literal está todo cerquita. Acá la gente pone el pie ahí. Así que vamos a hacer lo mismo. Creo que da buena suerte. Ahora es nuestro turno de poner el pie en el kilómetro cero de Madrid. ¡Vamos! ¡Yujú! Estoy muy impactado. Miren la hora que es. 9:15 de la noche y todavía no anocheció. Es de día y hay calor todavía. Es increíble, parece que fueran las 5 de la tarde y no, son las 9:15 de la noche. Imagínense que nosotros queríamos ir a merendar y claro, ya no hay para merendar a esta hora, hay que cenar algo. Fuimos a la Plaza Mayor y yo dije a las 9 de la noche, le pregunté a un mozo de esos grandes, ¿tienen café con leche? No, eso se sirve a la mañana, aquí es a las 10 de la mañana. Perdón, le dije, me fui. Claro, en la Plaza Mayor no se merienda, solo se desayuna o se picotea algo y se toma mucha cerveza. Quiero mostrar un poco el gentío que hay. Acá se puede ver la calle esta repleta de gente, miles de personas. Y esto es temporada baja, familia. Imagínense venir en invierno o en temporada alta, ¿no? Repleto Madrid. Y acá en pleno corazón de Madrid se encuentra la estatua del oso y el madroño. Está aquí desde 1967. Yo no les puedo explicar la fila de gente que hay para tocarla, además de sacarse la foto, porque dicen que si le tocas la cola tenés buena suerte. ¿Será verdad? Yo quiero probar. Vamos a probar eso. Como ven, esto es icónico de Madrid. Esta estatua es de las más importantes de la ciudad. Miren toda la gente, todos los turistas que hay tomándose fotos, tocándole la cola al oso. Y bueno, allá va Rochi a intentar tocar la cola para obtener suerte. Toca la cola, traigo la suerte. Listo, bien Rochi. Mientras nos dirigimos al Parque El Retiro, paramos para ver algo, ¿no? Muy importante. Sí, el edificio Metrópolis, ahí si no me equivoco funciona un hotel hoy en día. Estuvo mucho tiempo en restauración, cuando nosotros vinimos hace años atrás estaba tapado, no lo pudimos ver y ahora estamos pudiendo y es hermosísimo. Bueno, está situado en la Gran Vía, todo está acá a mano en la Gran Vía. Y bueno, ahora sí vamos a seguir hasta el Parque El Retiro. ¿Y qué más está ahí? La Puerta de Alcalá. Bueno, vamos. Por acá se encuentra la estatua de Cibeles y el Palacio de Cibeles. Miren qué lindo. Impecable. Rochi, ¿sabías que acá los aficionados del Real Madrid cuando gana un partido vienen a festejar acá a la Plaza de Cibeles, a la Fuente de Cibeles? Ah, es como el monumento principal para festejo deportivo. Así es. Como el obelisco, el monumento a la bandera en Argentina. Así es, acá el Real Madrid viene a festejar acá. Y bueno, ahí se encuentra el Ayuntamiento de Madrid en este palacio que es una locura. Seguimos caminando, vamos al Parque del Retiro.
y atrás nuestro se encuentra la Puerta de Alcalá. Un punto, les digo, súper fotografiado por la gente. Quiero que vean la cantidad de gente que hay Miren. esperando para hacerse su foto. Hacen fila para sacarse esta foto típica acá. Así que también es otro lugar que no se pueden perder. Es la entrada a toda la parte, les diría, de la ciudad de Madrid, del centro histórico, de la Gran Vía. Está literal frente al Parque del Retiro, que vamos a ir en un rato a ver el atardecer, a pasar ahí un rato en el parque. Y recuerden que todo esto lo hicimos caminando. Se Así hace es. todo. ¿Cuánto caminamos hoy? 10 kilómetros. 10 kilómetros, por lo menos. Miren qué linda la Puerta de Alcalá. Para los que no saben, es uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid. Es una puerta monumental de estilo neoclásico, como pueden ver, que fue construida como una de las 5 antiguas puertas reales de la entrada a la ciudad. Qué magnífica historia que tiene la Puerta de Alcalá. Y fue inaugurada en 1778, familia, encargada por el rey Carlos III. Qué locura. Bueno, tenés puestitos así Una en agüita todo de el 2 parque euros. para poder comprar. Miren qué hermoso por acá esta fuente. Hay música en vivo, gente que canta, artistas callejeros acá en el parque. Hermoso escuchar esta música con esta postal. ¿Qué les parece? Y llegamos al Parque del Retiro. Este parque es el más grande que tiene Madrid y es el más popular. Acá viene todo el mundo en la tarde, en la tardecita, a pasear, a pasarla bien. Miren el lago que tiene acá adentro, el Parque del Retiro, y lo lindo que se pasa acá. Nos vinimos ahora al Corte Inglés, al piso 9, porque nos dijeron que hay una terraza gratis acá. Así es, en el piso 9 del Corte Inglés van a tener la mejor terraza con vistas a toda la Gran Vía y gratis, que eso es lo bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver si la encontramos. Bueno, como pueden ver, acá es un restaurante, hay muchos tipos de comida. La gente viene a comer, a buscar su comida. Uf, mirá estos cortes de carnes. Y todo esto adentro de un shopping, adentro de un Corte Inglés. Me impacta, la verdad, todo lo que pueda haber acá adentro, ¿no? Increíble. Miren toda la gente que hay cenando arriba del shopping. Vamos a ver si encontramos la terraza, debe ser por allá. Hay comida hasta mexicana. No, está petado de gente esto. Nosotros vamos derechito a la terraza a ver si la encontramos. Es como una placita de comidas, que en vez de ser una plaza común como cualquier shopping, no, es una plaza gourmet. Familia, está increíble porque te puedes sentar acá, tomar algo, comer algo y tenés vistas a la Gran Vía, todo Madrid. Cabe destacar que es una terraza cerrada, ¿no? Es cerrada, pero ninguna otra terraza tiene la vista así a la Gran Vía. Les digo la verdad, hay muchas lindas, pero bueno, hay muchas también que cobran un acceso, no son gratis para entrar. Quiero que vean las vistas desde esta terraza. Es un gran tip porque es completamente gratis. Ustedes, si no quieren comer ni tomar nada, pueden subir igual y ver estas vistas impresionantes a toda la ciudad de Madrid, a la Gran Vía. La verdad, increíble. La estamos pasando hermoso. Y llegamos al final de este video en Madrid. Así es, caminando por la Gran Vía terminamos este video. Esperamos que les haya gustado. Pónganos qué otro video tendríamos que hacer en España. Nosotros estuvimos 2 días recorriendo esta ciudad y le dejamos lo mejor. O sea, si ustedes vienen a Madrid tienen que hacer todo lo que hicimos porque lo pueden hacer en 2 días. Sí, y caminando, súper práctico, fácil de acceder. Nos vamos a Málaga ahora. Vamos para Málaga. Sigan viendo los videos. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau, chau.